momento, cuando llegue el momento. Bueno, pues el siguiente ponente es Constantino Hidalgo, que es vicepresidente de la Asociación de Empresas de Compañías Españolas dedicadas al tema de investigación, exploración y almacenamiento de hidrocarburos. Vamos a poner con el ratón si quieres, más fácil. Hace un poco de frío. Arriba el todo. Lo amplías ahí para que se pueda. Ahí. Exacto. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores la oportunidad que dan tanto a la Asociación Shell Gas España como a la asociación a la ACIEP, que es la principal asociación de compañías importadoras y exportadoras de petróleo de España, de poder dar un punto de vista respecto del proyecto de ley en referencia a la modificación de la ley de hidrocarburos y especialmente en lo que concierne a la exploración y producción de hidrocarburos. La idea principal que quiero hacer con esta ponencia es transmitirles cuáles son las principales ideas que las asociaciones han querido transmitir dentro de este proyecto de ley y que creemos que en parte ha sido conseguido. Sin embargo, pues hay algunos aspectos que todavía son necesarios de pulir, pero que en general consideramos un gran avance. Bueno, este proyecto de ley que está ahora mismo en tramitación parlamentaria, se presentó en el Congreso de los Diputados aproximadamente a mediados de diciembre y finalizará el trámite de alegaciones el próximo 18 de febrero. Durante este plazo, las principales asociaciones del sector, junto con aquellas entidades, ya sea públicas o privadas, que deseen presentar alegaciones, lo pueden hacer dentro del Congreso de los Diputados. Es decir, lo que yo voy a hablar ahora no es un texto definitivo, sino que puede estar sometido a cambios. Esto debemos todos tenerlo en cuenta. Entonces, lo primero que quería transmitirles es un poco la idea en el ámbito de la exploración y producción de hidrocarburos de por qué hacemos esto o por qué se pretende hacer esto. La exploración y tanto exploración como producción han venido manifestando una serie de problemas y es un desencuentro entre la sociedad y las empresas, por cuanto, las connotaciones negativas que han tenido las empresas fundamentalmente de exploración y producción en nuestro país, pues han sido incrementadas en los últimos años y es uno de los hándicaps que estamos teniendo para sacar adelante proyectos. Proyectos que en otros países, como en Estados Unidos, tardan del orden de 6-7 meses en salir adelante, incluso menos. Aquí pueden llevar el plazo de 3, 4 o 5 años. Entonces, se han creado una serie de figuras, se propone crear una serie de figuras impositivas nuevas que lo que pretendan es hacer un trasvase fundamentalmente de recursos económicos hacia los municipios y provincias, que son las más afectadas, y como novedad bastante importante en España, generar también una riqueza a los propietarios de las superficies que se encuentren sobre los yacimientos. El ámbito territorial es en todo el territorio español, como bien se indicó ahí, incluido el subsuelo, zona económica exclusiva y la plataforma continental y fondos marinos bajo soberanía nacional. En primer lugar, lo que quería transmitirles es el principal elemento que se crea es el royalty, ¿vale? Este royalty tiene la base imponible sobre el volumen de hidrocarburos minorados, sobre todo minorados en aquellos residuos que no forman parte del hidrocarburo, es decir, el agua, CO2 y sustancias ajenas. El petróleo y los condensados se pesarán en barriles de petróleo y el gas natural en metros cúbicos. Las escalas de gravamen de este nuevo royalty serán las siguientes. Para producciones inferiores a menos de 365.000 barriles año, entendiéndose inicialmente por concesión de explotación, esto es importante,
por cuanto una concesión de explotación puede tener aparejados diversos pozos de producción. Serán un 2% para las actividades onshore, un 1% para las actividades marítimas, y la siguiente escala de gravamen va de entre los 365.000 y los 3.650.000 barriles, variando entre 6% para tierra y 5% para offshore. Producciones superiores a 365.000 barriles, ya nos iríamos a una escala de royalty del 8% para tierra y 7% para onshore. Para el tema del gas, pueden ustedes observar ahí las escalas que se plantean. Aquí hacemos una diferenciación entre el gas no convencional y el gas convencional. El Ministerio ha optado por hacer esta diferenciación teniendo en cuenta los mayores costes que puede tener para los promotores de gas no convencional la extracción del hidrocarburo y la exploración. En ese sentido, pues para cantidades inferiores a los 32,8 millones de metros cúbicos, tendríamos para el no convencional un 1%, que se igualaría al mar a las actividades offshore convencionales, mientras que en el aspecto convencional se establecería un royalty del 3%. Entre 32,8 y 164 millones de metros cúbicos tendríamos para actividades offshore convencionales un 3% y para actividades onshore variando entre el 4 y el 3% dependiendo de si es convencional y no convencional. Y para cantidades superiores ya, que serían producciones bastante elevadas, 164 millones de metros cúbicos, estaríamos hablando de un 4% de royalty para la actividad offshore y entre un 5 y un 4 para la actividad onshore. También se crearon dos nuevas tarifas tercera y cuarta en cuanto al tema de los cánones sobre hidrocarburos. Hemos de recordar que la producción y exploración de hidrocarburos ahora mismo está sujeta a dos tipos de cánones. Para los permisos de investigación tendríamos el pago durante la vigencia del permiso de 7 céntimos por hectárea y año y durante cada prórroga de 15 céntimos por cada hectárea y año. No sé si están ustedes muy familiarizados con lo que es la ley de hidrocarburos, pero la ley de hidrocarburos establece que las concesiones de explotación tendrán una duración inicial mínima de 6 años y que podrán ser prorrogados durante otros periodos de 3 y 2 años con una reducción de la superficie del permiso de exploración. Para las concesiones de explotación se establecen en función del tiempo en el cual se hace la explotación del yacimiento una serie de tarifas que pueden ustedes observar aquí. Y una de las novedades que establece el proyecto de ley, y es bastante importante y quizá he querido un poco adelantarme, son el establecimiento de las tarifas tercera y cuarta. Muy importante es sobre todo la tarifa tercera por cuanto establece el pago de unas cantidades por cada sondeo exploratorio. Para la parte marina sería de 600.000 euros, mientras que para la parte terrestre de 125.000 euros. Se añade una nueva tarifa cuarta para la realización de campañas sísmicas. En función de la naturaleza de la campaña, si es de 2 dimensiones o 3 dimensiones, se establece una tarifa u otra. La tarifa de 2 dimensiones es bastante más elevada, 0,3 céntimos por cada metro lineal realizado de campaña sísmica, mientras que para las 3D es bastante inferior, sería del orden de, bueno, no lo pueden ustedes ver ahí, 0,0003 euros por metro cuadrado. La impresión que tiene, bueno, el sector inicialmente apoyó la realización de un nuevo impuesto para fomentar dentro de las entidades locales para que consiguiéramos el apoyo de las entidades locales a la realización de la exploración de hidrocarburos. Pero, bueno, inicialmente no nos esperábamos que para los sondeos marinos se alcanzara una cantidad de 600.000 euros que consideramos relativamente elevada. Continuando con la explicación que ha dado el ponente anterior, hemos de decir que los ayuntamientos
y entidades locales van a percibir un impuesto de construcciones, instalaciones y obras que va a variar en torno a los 150.000, podría ser entre 150.000 y 350.000 euros, dependiendo de la inversión que se deba de realizar en el sondeo. Entonces, estas cantidades, junto con los royalties anteriormente detallados, el espíritu de la norma es que sean transferidos a las entidades locales vía la ley de subvenciones. Por parte de la industria nos hubiera gustado una mayor concreción del Gobierno, en el sentido de que la ley de hidrocarburos estableciera de manera más directa que este dinero fuera directamente recibido por las entidades locales. Sin embargo, hay diversas opiniones en el sentido en que los hidrocarburos, según establece la Constitución española, son propiedad de todos los españoles y no pueden ser gestionados directamente, o sus beneficios no pueden ser gestionados directamente por las entidades locales. Y se ha buscado una vía alternativa para hacer este trasvase de recursos impositivos que recauda el Estado y que posteriormente, en función de las, y esto es importante, en función de las disponibilidades financieras, repartiría a todas las áreas afectadas en donde se realice exploración y producción. Esto es uno de los compromisos que el ministro de Industria ha transmitido a la industria y al sector público en general en relación con este nuevo proyecto de ley. También es importante señalar que las tarifas tercera, en cuanto a las tasas por la realización de estos sondeos, solo serán aplicadas una vez cada 2 años. Es decir, se pueden realizar varios sondeos en un solo emplazamiento durante 2 años y solo se pagaría una vez esta tasa. Otra de las novedades, junto con los royalties y las nuevas tarifas tercera y cuarta de la ley de hidrocarburos, y quizá una de las más importantes, constituye el establecimiento de un mecanismo para el pago a los propietarios de los terrenos adyacentes y subyacentes al yacimiento de hidrocarburos. El porcentaje que se establece es el 1% del valor de la producción. Este valor de la producción básicamente se establecerá en función de un índice de referencia que tenga en cuenta el valor más próximo al mercado. Respecto del 1% de este pago a propietarios que se encuentren en el terreno subyacente o alrededor del yacimiento, todavía no hay un consenso acerca de cómo vamos, tanto por parte del Ministerio de Industria como por parte de la industria, acerca de cómo vamos a realizar este reparto. Lo que establece ahora mismo el proyecto de ley es que este dinero será recibido únicamente por aquellos que se encuentren encima del yacimiento. Sin embargo, la problemática que hemos encontrado en la industria es que determinar la superficie de un yacimiento pues es bastante complicado y tenemos que encontrar métodos alternativos para poder realizar el pago del 1%. Métodos alternativos, por ejemplo, puede ser el establecimiento de un perímetro de en torno a 100 metros, tanto del punto de perforación vertical como de las desviaciones de la vertical que pueda tener cada yacimiento. Sin embargo, este método todavía no ha sido completamente definido y esperamos que una vez que se apruebe la ley y se publique el reglamento o se haga mediante orden, se determinen exactamente cómo se va a producir este reparto al 1%. Este 1% también genera problemática para las empresas, por cuanto, dependiendo del número de propietarios que haya que repartir este dinero, pues habrá que hacer una gestión administrativa importante. Entonces, se ha trasladado al Ministerio de Industria nuestra inquietud, en el sentido en que si se extiende en términos de superficie y el número de propietarios es demasiado elevado, pues la gestión de todos estos pagos es complicado. Los pagos se realizarán 2 veces al año, uno en el mes de abril y otro en el mes de octubre. En los del mes, los pagos que se realizan en el mes de abril serán definitivos y constituirán el 1% del valor de la producción que se realice en el año anterior. Se hará, sin embargo, un adelanto a cuenta en el mes de octubre, calculado sobre la producción de los 6 primeros meses del año.
Y bueno, yo aquí ya también quería exponerles un poco las razones que tanto el Ministerio de Industria como la industria pues ha venido a dar para poder hacer esta modificación en la ley de hidrocarburos. No sé, ¿voy bien de tiempo? Bueno, estamos ya... Estamos ahí, vale, para ir abreviando, vale, muy bien. Bueno, por parte de la CIEP se preparó en su día un estudio de los recursos prospectivos tanto de gas y petróleo que teníamos en España y se encargó a Deloitte en la realización de un estudio que nos valorara dentro de esos recursos prospectivos qué impacto podían tener en la economía española, ¿no? En términos de PIB y en términos de empleo. Bueno, para situar estos pequeños datos que voy a dar del estudio, hemos de recordar que nosotros consumimos anualmente en España 438 millones de barriles, lo que vienen a ser unos 12,5 barriles por persona y año, mientras que de gas consumimos 28,7 BCM, que implica un cubo de 28 kilómetros de largo y un cubo de 28 kilómetros lleno de gas es lo que se consume en España, aproximadamente 637 metros cúbicos por persona y año. Poniéndolo dentro de este contexto, es decir, el contexto de consumo nacional, la GESAL, que fue la empresa encargada por la CIEP para hacer el estudio de recursos prospectivos, estimó que en España podríamos, dentro del caso base, es decir, el escenario medio, tener unos recursos de 1.944 millones de barriles y tener unos recursos de gas natural de 2.500 BCM, lo cual es una cantidad respetable, ¿no? en relación con el consumo anual, más importante para el gas que para el petróleo. El impacto económico que estimó Deloitte para esta producción de hidrocarburos dentro del escenario base es el siguiente. Podría aportar al PIB en el escenario en el 2030 21.000 millones de euros, 2035 39.000 millones de euros, ¿no? Dentro de bueno, yo les invito a que puedan ustedes entrar en la página de ACIEP y poder observar bueno, pues este estudio y puedan darse cuenta del impacto que puede tener en la economía española el desarrollo de estos recursos prospectivos. Hay que distinguir que los recursos prospectivos son aquellos en los cuales no se ha realizado, es decir, son una estimación, y dentro de la escala de recursos que podemos encontrar, recursos prospectivos, recursos contingentes y reservas, son los de menor fiabilidad en cuanto a que puedan finalmente convertirse en reservas probadas. Una vez que ya hemos localizado, digamos, las tres principales modificaciones que la propuesta de modificación de la ley de hidrocarburos establece, que son los royalties, que es las tarifas tercera y cuarta, y que son el pago del 1% a los propietarios, se ha realizado una estimación de en qué medida, es decir, cuántos ingresos tributarios puede generar para la Administración la aplicación o el desarrollo de esta industria en España de una manera definitiva, ¿no? Entonces se ha realizado una estimación que va junto con la propuesta de ley y que es, bueno, pues para justificar esta nueva norma, con las siguientes hipótesis. Partiendo de un barril de petróleo con 70 euros, un precio del metro cúbico de gas en los mercados internacionales de 0,3036, y estimando que se consigue convertir en reservas un 20% de los recursos prospectivos, y además extrayendo ese petróleo y ese gas en un plazo de 20 años para los recursos convencionales y de 30 años para los no convencionales, tendríamos que se podría obtener anualmente unos ingresos tributarios de en torno a 316 millones de euros, que se dividirían de la siguiente manera. Para el petróleo se podrían generar 66 millones de euros en el mar, en las actividades offshore, y de 109 millones en las actividades onshore. Para el gas es muy significativa la actividad del gas no convencional, que podría aportar a las arcas del Estado cerca de 110 millones de euros.
Y bueno, también se realizó un pequeño estudio de cómo de los distintos campos españoles que actualmente en producción, cómo podrían aportar ahora mismo a las arcas del Estado, ¿no? A título de ejemplo, bueno, no se ve muy bien, no sé si pueden ustedes distinguir los importes, pero uno de los principales campos, por ejemplo, en mayor producción, que sería Montanazo-Lubina, que tuvo una producción de 2,5 millones de barriles, podría aportar cerca de 2 millones de euros solo en este campo, ¿no? Si se aplicara las escalas definidas para los royalties, independientemente de que luego posteriormente se podría dar el pago del 1% a los propietarios de los campos. Y yo solamente quería finalizar esta breve presentación manifestándoles que tanto por parte de las asociaciones sectoriales como también por parte del Ministerio consideran vital para este país, tanto para incrementar la competitividad de las empresas como el incremento en la seguridad energética, el desarrollo de la actividad de hidrocarburos en España de una manera definitiva. Y que estas medidas que se están proponiendo en esta modificación de la ley de hidrocarburos son tendentes básicamente a hacer partícipes a la sociedad de los beneficios que puede suponer una producción, digamos, no en masa, pero sí una producción significativa de hidrocarburos en España. Actualmente lo que este país necesita es explorar más, y una vez que sepamos fielmente los recursos con los que contamos, proceder a su producción y repartir entre toda la sociedad los beneficios de la industria. Muchas gracias por su atención. Gracias, Constantino.